Buenas, buenas, bienvenidos al video número 27. ¿Se acuerdan que dije en el video 26 al final de todo que iba a hacer una demostración sobre el cuadrado, perdón, el cubo de binomio, o también bien llamado cuatrinomio cubo perfecto? La demostración es similar a la que hicimos en el video anterior, que tenía que ver con el cuadrado de binomio, ¿no? Esa famosa fórmula de suma de los números al cuadrado es igual al cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bueno, ahora que vieron el video anterior, y si no lo vieron, véanlo, y si no, repásenlo, ya saben de dónde sale. Se aplicaba en los casos de factoría de polinomio, qué sé yo, pero por lo menos uno ya sabe de dónde vienen las cosas. Igual también está la fórmula del cubo de binomio. O sea, si hago a más b al cubo, me va a quedar al cubo más el triple producto del cuadrado del primero, o sea, a cuadrado por b, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, o sea, tres veces a por b cuadrado más b al cubo. Bueno, obviamente se llama cuatrinomio cubo perfecto, pero ya lo vamos a demostrar. Pero antes que eso, quería sacar algunas dudas de un ejercicio que había puesto justamente, no acá en Zoom, sino, no lo he puesto en el canal, pero lo he mandado por WhatsApp a algunos alumnos y no me lo han sabido resolver. Pero bueno, ya les voy a comentar cuál es el problema, pero vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Por ejemplo, si nosotros decimos P implica Q. ¿Quién es? Pregunta, la hipótesis y quién es la tesis. Pues la hipótesis. Sí. ¿Y qué es la hipótesis? Esto es un argumento, ¿no? Un teorema, una proposición. Si se cumple P, entonces se cumple Q. ¿Q quién es? La consecuencia del argumento. ¿Y cómo se llama la consecuencia del argumento? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿Qué es lo más importante? Sabiendo que se cumple esta condición P, entonces Q. Porque si no se cumpliese P, no sé si se cumple Q. Pero si se cumple P, si se cumple P, entonces se va a cumplir Q. No puede no cumplirse Q, porque esto es un teorema, una proposición, es algo verdadero. Es un argumento verdadero. Verdadero o tautológico, como se dice en lógica. Tautológico. Entonces, ¿quién es Q? ¿Cómo se llama Q? Que es la consecuencia. La tesis. La tesis. Bien. La hipótesis, ¿qué me está dando? Me está dando la condición suficiente, o sea, todas las condiciones necesarias, bueno, suficientes más bien, para que se cumpla Q. O sea, la condición suficiente es P, o sea, el conjunto de argumentos o datos que tiene P para que se cumpla Q. Si alguno de estos datos que me da en P no se llegasen a cumplir, yo, o alguno de ellos, todos, o algunos, entonces yo no estoy seguro que se cumpla Q. Eso es un teorema. P es la hipótesis. La hipótesis de mi teorema, que son los datos condición, o condición suficiente. La hipótesis es una condición suficiente
para que se cumpla la tesis. Que es la consecuencia final de mi argumento. ¿Mm? Si llegase a fallar la hipótesis, o sea, si llegase a fallar la condición suficiente, no estoy seguro de que se cumpla la tesis. Por ejemplo, ejemplos. A ver, hay muchas cosas, inclusive argumentos que son mundanos, podríamos decir, ¿no? Es decir, proposiciones, una lógica, podemos hacer proposiciones de la vida real, eso es lo que quiero decir, más allá de los argumentos matemáticos. Por ejemplo, un teorema, ¿no? Si n es mayor que 2, entonces n es mayor que 1. Parece algo obvio, porque si n es mayor que 2, después de 2, habiendo que, o sea, estamos trabajando con números naturales. Después del 2, ¿quién viene? Y bueno, viene el, el 3, el 4, el 5, el 6, vienen todos los números que están adelante. Obviamente que después del 2, después del 3, 4, 5, 6, todos esos números van a ser mayores que 1. Pero así no se demuestra. No se demuestra con simplemente valores numéricos, ¿no? Si n es mayor que 2, entonces n es mayor que 1. Esto es la hipótesis. Condición suficiente, digamos, esta es la condición suficiente, hipótesis. Y esta es la tesis que es la consecuencia de mi argumento final. Si yo sé que n es mayor o igual que 2, es suficiente con eso para asegurar que n es mayor o igual que 1. Por eso se dice suficiente. Suficiente significa etimológicamente que no necesito más cosas. Observación, suficiente significa suficiente, o sea, no necesito más cosas. Significa que no necesito más datos, que no necesito más condiciones. No necesito más condiciones. Ya con esta condición que n sea mayor o igual que 2 es suficiente para asegurar de que n es mayor o igual que 1 en este argumento, en este teorema. Obviamente es válido, es un teorema. Pregunta, ¿cómo lo demuestro? Numéricamente, no. No puedo tirar valores como la gente de la calle y te dice, sí, pibe, n mayor o igual que 2 se supone que, bueno, n es mayor que 1 porque 2 es mayor que 1. Bueno, algo razona, pero no es es una forma media grotesca de hablar y decir las cosas. O sea, tampoco con números. Bueno, si n es mayor que 2, bueno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y todos son números mayores que 1. Qué vivo que eso. Es informal la forma de expresarlo, de mostrarlo, así no se demuestra nada. ¿Y qué es, digamos, cómo puedo asegurar? Porque mi pregunta podría hacerle a la persona, al tipo de la calle, decirle, ah, bueno, ¿y cómo estoy seguro de que no voy a encontrarle un número bien lejos por allá? ¿Eh? No sé, algún número natural n mayor o igual que 2, bien lejos de que no sea mayor que 1. ¿Cómo estoy asegurándolo eso? No, pero ¿qué estás diciendo? Si n vale 2 millones, 2 millones es mayor que 1. Bueno, pero ¿cómo estoy seguro de que no va a existir ningún número de los infinitos números naturales mayores o iguales que 2 donde falle esta condición, la tesis? ¿Cómo estoy seguro? No puedo contar todos los números
mayores o iguales que 2, porque hay infinitos números naturales mayores o iguales que 2, no termino nunca en la vida. Entonces no se puede demostrar las cosas numéricamente. No, las cosas hay que, digamos, en matemática los argumentos hay que demostrarlos formalmente, rigurosamente. ¿Cómo demostraría que n mayor o igual que 2 implica n mayor o igual que 1? Hay dos métodos, ¿no? Para poder demostrar esto. ¿Cómo demostraría esto? ¿Cómo se te ocurriría demostrarlo? por eh, relación del orden. Bueno, la relación de orden ya está incorporada al argumento porque estoy utilizando el mayor igual, pero dos métodos hay. ¿Qué métodos hay para demostrar que los que hemos visto? Directo y absurdo. Claro, método directo o el método del absurdo. Con cualquiera de los dos métodos puedo demostrar esto. Si la demostración consiste en método directo, ay, entonces, quería hacer una M, no me salió, método directo. Bueno, pues no ando bien, bien, desastre, todo junto. Yo quiero hacer un método directo. ¿El método directo en qué consistía? Dar la hipótesis. Sí, parte de la hipótesis, exactamente. Ahora, me interrumpo con la letra, la mala letra. Parte de la hipótesis. El método directo parte de la hipótesis. Bien. Parte de la hipótesis, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo que mirar? La tesis. Tengo que mirar la tesis porque tengo que saber a dónde tengo que llegar. Si yo salgo de mi casa y no sé a dónde voy, entonces estoy loco. No sé, siempre que uno sale por la puerta de la entrada, significa que voy a algún lugar en especial. Algo que esté loco, qué es eso, camino por caminar, vos, algo que vaya a pasear y vaya a pasear a cualquier lado, pero yo ya sé que voy a pasear porque tengo un destino, pero, pero sí, uno tiene que saber a dónde tiene que llegar y uno tiene que llegar a la tesis. Entonces uno tiene que mirar la tesis. En el método directo está bien, parto de la hipótesis, con toda su condición suficiente, con todas las condiciones que tiene la hipótesis. Pero a partir de ahí tengo que decir, ¿hasta a dónde tengo que llegar? Bueno, tengo que llegar a la tesis. ¿Y qué tesis tengo? N mayor o igual que 1. Entonces sí, parto de la tesis, perdón, parto de la hipótesis. N mayor o igual que 2. N mayor o igual que 2, ¿no? Parto de acá. N mayor o igual que 2. Yo tengo que llegar a N mayor o igual que 1. Entonces, tengo que mirar la tesis, tengo que mirar esto. N mayor o igual que 1. Entonces, ¿qué operación tendría que hacer yo acá? ¿O qué debería hacer acá? Porque por ahí no es una operación matemática. No necesariamente tiene que ser una operación matemática. Una operación, una relación que debería aplicar a esta hipótesis para poder llegar a la tesis. Para poder llegar a esto, a n mayor o igual que 1. ¿Qué le harías a esto? A n mayor o igual que 2. Para poder llegar a n mayor o igual que 1. Siempre es la autopregunta. ¿Qué debería yo hacerle a la hipótesis para poder llegar a la tesis?
para llegar acá. Yo arranqué de n mayor o igual que 2. ¿Qué debería yo hacerle acá? ¿Qué debería hacer acá? Para poder ¿Carne? a n mayor o igual que 1. Voy a llegar acá. A n mayor o igual que 1. A partir de n mayor o igual que 2. ¿Restar? Restar, no. Resta no existe en números naturales. Porque la resta significa trabajar con números negativos. En realidad la resta no existe. Ya después vamos a ver cuando veamos números enteros que la resta no existe. Lo que existe es solamente una sola operación, la suma. Lo demás son números negativos. Si hago, por ejemplo, y a futuro vamos a ver, si hago 3 menos 2 es 1, sí, claro. Y uno ya se cree que la resta es independientemente de la suma. No, la resta no existe. Lo que existe es la suma. En realidad lo que debería hacer es 3 más, entre paréntesis, menos 2. O sea, 3, cuando uno hace esto 3 menos 2, debería ser 3 más menos 2. Lo que pasa es que esto es un número negativo. O sea, menos 2 es menor a 0. ¿Sí? Obviamente, esto vale. Pero la resta no existe. Existe la suma. Y la suma con números negativos, bueno, aplicando la regla de los signos, más por menos de menos, me queda 3 menos 2. O sea, restar acá no se puede porque obviamente menos 2 tampoco es un número natural, no pertenece a natural. O sea que, digamos, yo no puedo restar. Si hago n menos 1 mayor o igual que 2n menos 1, esto no es válido. Primero porque estoy trabajando con números naturales. Menos 1 no es natural, es un número negativo. Y además, el axioma de monotonía no dice que puedo restar. Puedo sumar solamente, puedo hacer esto. N más 1 mayor que 2n más 1, pero no restar. Guarda, no todo lo que brilla sobre. No puedo restar, no existe axioma de monotonía de la suma con resta. El axioma de monotonía es, tengo A mayor o igual que B y C es positivo o mayor o igual a 0, puede ser también. Entonces, A más C es mayor o igual que B más C. Y nada más. Pero C tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Bueno, está bien. Es como para enfatizar lo que uno está razonando. Ahora voy borrando esta cosa porque no la necesito. Vean el video. Pero bueno, restar no se puede. La resta no existe en números naturales. Porque aparecen los negativos. Los negativos no son naturales. Por eso es exigente. La matemática, estas cosas uno nunca las ve en el secundario porque tampoco el profesor se motiva a que el alumno aprenda. En el secundario lo único que enseñan es a despejar la X y ponen 20 problemas de lo mismo y de lo mismo hay que hacer. O sea, a uno le mecanizan el cerebro y se cree que matemática es eso. No, eso no es razonable. Entonces, bueno, estas cosas está bien que digamos, las procesemos, las preguntes y bueno, está bien. Que le pifies como para aprender de los errores. Entonces, no puedo restar. Entonces, bueno, yo tengo que hacerle algo a esta hipótesis para poder llegar a la tesis. ¿Alguna operación matemática? No, porque restar no pude. Si le sumo, en vez de restarle uno, le sumo uno, llega a cualquier cosa. Queda n más 1 mayor o igual que 3, como vimos antes. No me sirve, tengo que llegar a n mayor o igual que 2. 2 es mayor o igual que 1. 2 es mayor o igual que 1. Lógicamente está a la derecha del 1 por una cuestión de relación de orden. O sea, acá hay un enganche. 2 y 2. Es el mismo 2. Esa relación de enganche siempre, como lo vimos en los videos pasados, está relacionada a qué. ¿Qué puedo hacer ahora? N ¿La más. máxima transitividad? Bien, el axioma de transitividad.
El primero mayor que el segundo mayor que el tercero, el primero mayor que el tercero, buenísimo. Axioma de transitividad. Entonces, n es mayor o igual que 1. Y ahí terminó la demostración. Vamos a poner acá, por axioma de transitividad. Antes de poner el cuadrito. El cuadrito se pone cuando uno termina la demostración. ¿Sí? Por axioma. Uno siempre tiene que poner las cosas que está usando en matemáticas. Por axioma de transitividad. Transitividad. El inglés es mucho más práctico en ese sentido que el castellano, las palabras son más largas muchas veces. El inglés es más fácil que el castellano, seguro. Bueno, hay que acostumbrarse a leer en inglés porque todo viene en inglés. Así que bueno, por axioma de transitividad es el recurso en el cual el primero es mayor que el último. Y ya está. Y se terminó. La demostración culminó. Simple. No hay que buscarle la quinta pata al gato porque si le busco la quinta pata al gato, tampoco la voy a encontrar y me voy a complicar la vida. Entonces, ¿qué pasaría si yo hago la demostración por el método del absurdo? A ver, ¿por qué no? Vamos a intentar hacerlo a ver por el método del absurdo. A ver, ¿cómo se te ocurriría aplicar el método de la... ¿Alguna idea? Que n sea mayor o igual a 2 y Sí. también n sea menor a 1. ¿Cómo que no escuché? Menor a 1. Claro, n menor que uno. O sea, uno tiene que suponer el método del absurdo, tiene que suponer lo contrario a la tesis. O sea, pongamos que la tesis no se cumple, que es la consecuencia final del argumento. O sea, supongamos que n es menor que uno. Supongamos que n es menor que uno. El gato. Eh, supongamos de que n es menor que uno. Que justamente lo contrario a la tesis. Uno tiene que, supongamos que por un momento que la tesis no se cumple, porque en realidad la tesis debería cumplirse. Si el argumento es válido, la tesis debería ser válida. ¿No? Si no, no, ¿de qué estamos hablando? Si se cumple la hipótesis, entonces la tesis. Pero supongamos por un momento que la tesis no se cumple, que el argumento no es válido. Supongamos todo lo contrario. Bueno, si suponemos que el argumento no es válido, significa que estamos suponiendo de que la tesis no es válida. O sea que no se cumple. Y si no se cumple, bueno, lo contrario a la tesis es n menor que uno. Supongamos que n es menor que uno. En el método del absurdo, siempre cuando se niega la tesis, al negar la tesis haciendo algún procedimiento algebraico y aplicando propiedades, voy a llegar, voy a llegar a un momento, digamos, voy a llegar en un momento a una contradicción con la hipótesis. O sea, voy a encontrarme con un choque contra la hipótesis. Voy a encontrarme, ¿por qué un choque contra la hipótesis? Porque contradice la hipótesis. O llego a una contradicción, o llego a un absurdo, o llego a una incoherencia, y cuando sucede eso, significa ese absurdo, esa contradicción, que lo que supuse, que es negar la tesis, es rotundamente incorrecto.
Entonces no puedo negar la tesis, porque se va a contraponer con la hipótesis, lo cual eso va a generar una contradicción, un absurdo. Y como se contrapone justamente con la hipótesis, se produce un absurdo, no puedo suponer para nada todo lo contrario a la tesis. Por lo tanto, la tesis en sí es verdadera. Y así se demuestra por el método del absurdo. Es así de simple. Eh, bueno, bien. Entonces, seguramente acá que yo supuse todo lo contrario a la tesis, n menor que uno. Vamos a ver qué procedimiento utilizo aquí, a partir de n menor que uno, para llegar a una expresión que se contradice con la hipótesis, que choca contra la hipótesis. Se produce un rotundo absurdo, explota la bomba, por decir así. Se llega a una incoherencia y cuando se llega a una incoherencia se supone que ese absurdo se logró o se obtuvo por haber supuesto todo lo contrario a la tesis, por haber negado la tesis. Y por lo tanto, como se llega a un absurdo, no se puede negar la tesis. Como no se puede negar la tesis es verdadera. Y ahí termino la demostración. Bueno, a ver. N es menor que uno. Acá dice, en la hipótesis argumenta que n es mayor o igual que 2. N es mayor o igual que 2. Entonces, n es menor que uno, supongamos que n es menor que uno, y la hipótesis dice n mayor o igual que 2. Si n es menor que uno, no existe n natural, porque los naturales son todos los números, digamos, enteros mayores o iguales a uno. Entonces, este, entonces, entonces no existe número natural. Si no existe número natural y me dice la hipótesis dice n mayor o igual que 2, entonces una contradicción, porque acá veo que no existen números naturales y la hipótesis dice todos los números naturales mayores o iguales que 2, es absurdo, es contradictorio, porque acá estoy diciendo que no existen números naturales, cuando la hipótesis me dice que los números naturales que estoy usando son mayores o iguales a 2. Absurdo. Eso es contradicción. Hay un choque con la hipótesis. El choque con la hipótesis es que al haber supuesto la negación de la tesis, que es n menor que uno, como n es natural, no existen números naturales. Pero la hipótesis me dice que sí existen números naturales mayores o iguales a 2. Entonces no puede ser, es contradictorio, que no existan y que existan. No puede existir y no existir. No puede decir, no puede uno llegar a que no existen números naturales y por otro lado la hipótesis me dice que n existe y es mayor o igual a 2. Entonces es absurdo, es contradictorio, una contradicción. Y esa contradicción se provoca por haber negado la tesis. Eso implica que la tesis no se puede negar. Y si la tesis no se puede negar, la tesis es verdadera. Punto. Se terminó. Entonces, no se puede negar la tesis. Entonces, la tesis es verdadera. Y ahí terminó la demostración por absurdo. Simple. Ya está. Eh, de alguna manera, también uno podría haberlo visto así, ¿no? N menor que uno y la hipótesis dice n mayor o igual que 2. Entonces no puede existir una cosa así. N
mayor o igual a 2 y menor que uno. Esto también se puede ver así, también de esta forma absurda. Bueno, cualquier camino me va a llegar a una contradicción y esa contradicción se provoca por haber negado la tesis. Por ende, la tesis no se puede negar y por ende la tesis es verdadera. Y si la tesis de un teorema es verdadero, el teorema es verdadero, tautológicamente verdadero. Punto. Ya está. Las demostraciones no tienen por qué ser complicadas. Sí, algunas demostraciones sí son complicadas en matemática y otras no. Son sencillos, son muy sencillos. Eh, y antes, como me quedan casi 8 minutos, creo que sí, me quedan 8 minutos. Entonces puedo seguir con algo más. Hago una pregunta más. Vamos a volver acá. A ver, si yo dije, bueno, recién habíamos visto esto de si n mayor o igual que 2 implica n mayor que 1. Pero si, por ejemplo, yo enuncio lo siguiente, como un ejercicio, demostrar que n al cuadrado por m es mayor, igual que 1. N y m naturales. Tengo que demostrar esto. No lo voy a hacer en este video, pero sí en el programa. Sí, si me dice demostrar el ejercicio, significa que es un argumento válido, es un teorema, una proposición. Ahora, pregunta. Si a mí me enuncian un teorema así, ¿cómo me doy cuenta quién es la hipótesis y quién es la tesis? Porque me lo pueden enunciar de esta forma. ¿Quién es la hipótesis y la tesis de este argumento? La hipótesis es n al cuadrado por m. ¿Es por m? No. ¿Qué es lo que tengo que demostrar? ¿A dónde tengo que llegar? ¿Qué es lo que tengo que demostrar? Cualquiera lo que estaba al lado de m. Lo que está al lado de m, esto es Sí. n al cuadrado por m mayor o igual que 1. O sea, demostrar que n al cuadrado por m es mayor o igual que 1, donde n y m son naturales. Hipótesis es m y n naturales. Claro, n y m son naturales, esa es la data que tengo. Eso sería la condición suficiente. Condición suficiente que n y m, condición suficiente, es que n y m son naturales. Esta es la hipótesis. La data que tengo, los datos que tengo del teorema es esto. Y la consecuencia final es esta, de la consecuencia, es la tesis. O sea, esto lo puedo reexpresar así. N y M naturales implica, entonces, N al cuadrado por M mayor o igual que 1. Ya, esta es la hipótesis y esta es la tesis. Los problemas no siempre se enuncian de la misma forma. Acá dice demostrar que n cuadrado por m mayor o igual que 1, sabiendo que n y m son naturales. Con alguna palabra más, una palabra menos, pero las palabras se las lleva el viento. Esto se puede resumir así. La data
todos los datos que tengo de mi argumento es que n y m son naturales. Esa es la hipótesis. Condición suficiente como para que se cumpla esta consecuencia final del argumento, que es lo que necesito demostrar, que n cuadrado por m es mayor o igual que 1, que es la tesis. O sea, tengo que saber distinguir lo que es la hipótesis y la tesis. La hipótesis son los datos suficientes que tengo y más que esos datos no necesito. Por eso se dice condición suficiente, porque no necesito más data de la que tengo acá, que n y m sean naturales. Necesito eso, no necesito más datos. Con esos datos son suficientes como para poder demostrar la consecuencia final de mi argumento, que es la tesis, que es n cuadrado por m mayor o igual que 1 y punto. Ya está. Tengo que saber distinguir una cosa de la otra. Sí, lo voy a demostrar en el próximo video. O sea, en el próximo video vamos a demostrar, esto continuará como los dibujitos animados, ¿cómo demostrar esto? Bueno, si bien pueden cuando termine el video, o tengan el video, pónganselo a hacer, es fácil. Vamos a hacerlo por el método directo, vamos a ver si tengo tiempo para hacerlo por el método del absurdo, pero vamos a demostrarlo. La idea es saber distinguir siempre en los argumentos qué es hipótesis y qué es tesis. Algunas veces se complica, otras veces no, pero no todos los ejercicios van a ser iguales, son todos distintos. Hay infinitos ejercicios diferentes. La idea es no hacer 20 ejercicios de lo mismo, sino hacer pocos ejercicios diferentes, todos diferentes, donde podamos enfatizar lo siguiente, que siempre sale por lo mismo. Método directo, método del absurdo y unos pocos axiomas que yo conozco, nada más. Y con eso tengo que hacer los infinitos problemas que se me pueden presentar en la vida. Y punto. Eso es razonable. Lo otro que hacía en el secundario no era razonable. Era mecanizar el cerebro haciendo siempre lo mismo, como si fuese una máquina de chorizo. No sirve. Entonces, bueno, la idea es enfatizar el razonamiento. Cualquier problema con poco puedo hacer mucho o infinitas cosas. La idea que el razonamiento no necesita de mucha sabiduría o de gran conocimiento, necesita de pocos elementos, necesito lo elemental, lo básico, como para procesar un razonamiento. La matemática no necesita mucha información, uno necesita ser un sabio matemático para hacer mucho. Con poco se puede hacer mucho. Bueno, listo, dejemos la filosofía de lado y nos vamos al video 27. No se muevan de ahí, que ahora continúe la demostración de esto. Chau, chau.